Luis del Pino, sé que este es un tema al que tú le das mucha importancia en tu programa. Te agradezco que quieras estar presente cuando vamos a hablar con... La verdad, es un tema fundamental. Fundamental. Y además me parece que va a ser un tema fundamental a la hora de orientar el voto en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Y hay que decir que es una pena que tengamos que agradecerle a gente de la sociedad civil que hacen algo que no deberían hacer, porque se supone que para eso tenemos otras instituciones y deberíamos armarnos de otras leyes para que, por ejemplo, un señor llamado Ricardo Bravo, haciendo honor a su apellido, esté siendo, pues para muchos, el defensor de los que han visto cómo les usurpaban su propiedad. Don Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y en primer lugar, le quiero agradecer la ayuda que siempre nos presta para contar estas cosas de lo que pasa en la ocupación, porque ha estado toda esta semana Nieves López Gamonal, nuestra subdirectora, hablando con usted para conseguir testimonios, y la verdad es que no nos esperábamos la abrumadora respuesta, que nos hace también entender hasta qué punto es la magnitud de este problema. Todos esos mensajes que nos han llegado y que, además usted lo sabe, pedimos disculpas a los que no se escuchen, porque claro, los mensajes eran tantos y algunos también tan encendidos que hemos tenido que hacer una selección. Vamos a escuchar cómo mucha gente ha respondido a Irene Montero y a Yolanda Díaz después de que desde una parte del gobierno se haya negado ya no a tomar medidas, sino se haya negado que exista este problema. El problema de la ocupación es un problema inventado. Señora Montero, ¿dice usted que es un invento la ocupación? Pues le cuento que resulta que, no sé si lo sabe, pero la paralización de los desahucios ha provocado que muchos propietarios llevemos meses, años, varios años, con inquilinos morosos dentro de nuestra propiedad, que viven de gratis y a los que nos exigís pagarles todos los suministros, todos los gastos. No sé, llámalo ocupación, llámalo X, pero es que en esencia es lo mismo. No tenéis esa alternativa habitacional que prometéis, ni tampoco estáis cumpliendo la compensación al propietario. Así que bueno, a mí me parece que además esta situación la habéis provocado vosotros, vuestro gobierno. Piénselo dos veces antes de hablar. La gente que ocupa, en su mayoría ocupa en precario, porque tiene que elegir entre vivir debajo de un puente o vivir en un coche con su familia o meterse en una casa normalmente de una entidad financiera. Soy Ana Gamero Vigil, llamo desde Sevilla y es para decirle a la señora Montero que está equivocada totalmente, que estamos sufriendo muchísimas familias esto y que esto tiene que acabar. Llevo más de 7 meses sin cobrar el alquiler, los suministros, y esta señora está esperando que un juez le diga que es vulnerable. Y eso no es justo. Llevo gastado dinero que no hay en los escritos para un abogado y llevo esperando un juicio que voy a esperar casi un año, pagándole a esta señora todo lo que quiere y más, para que luego digan que es vulnerable. Los bulos y a las mentiras de la derecha cuando quieren hacer creer a la población, primero, que si vas a comprar el pan te pueden ocupar la casa, eso es un bulo, eso es mentira. Si le parece bien, le podemos llevar, usted nos acompaña, por ejemplo, al Tiemblo, que está cercano a Madrid. Ahí hay muchos chalés que están ocupados por ocupas antisociales, donde los vecinos están sufriendo lo indecible. Ocupaciones ilegales, créame que este no es un problema. No es un problema en España la ocupación de viviendas. No es un problema. Señora Yolanda Díaz, quizás para usted la ocupación no es un problema, porque tiene la gran suerte de no vivirla de cerca. La invito a realizar una visita guiada por mi barrio, donde podrá conocer la realidad que vivimos los vecinos y los problemas que genera la ocupación. La legislación tiene que dar respuesta institucionalmente a los problemas reales de nuestro país. Y créame, no es un problema en nuestro país. Yolanda Díaz, preséntese usted en la calle Zaragoza, número 13, quinto C, de Móstoles, ¿vale? Aquí la espero con toda la documentación, para que vea usted por dónde usted y sus gregarios me han arrastrado durante 3 años y 7 meses.
¿vale? Y tengo muy poco, he sido víctima de la inquiocupación desde el año 2019. Señora Yolanda Díaz, yo tengo una inquiocupa que no paga desde hace 2 años y además le tenemos que pagar los suministros. Las víctimas de la ocupación y la inquiocupación no podemos ser el escudo social del gobierno. Es un problema que le puede pasar a cualquiera, por mucho que ustedes intenten ocultarlo por su conveniencia. En fin, yo creo que esta es la agenda de la derecha, está claro, me consta que en las tertulias están hablando de estas realidades. No sé si es de derecha, de izquierda o no sé de qué, pero esto tiene que acabar. Vivimos amenazados y rodeados por mafias ocupas que hacen nuestra vida imposible, amenazando a adultos, amenazando a menores, saltándose cualquier norma de convivencia, impidiéndonos el sueño, obligándonos a pagar gastos comunes de comunidad y, en definitiva, malogrando nuestras vidas. Entonces, bueno, entiendo que la señora Díaz, desde la distancia y viviendo en su zona bien, que imagino vivirá, pues pueda opinar así. Pero, señora Díaz, el problema existe y le invitamos a venir, por ejemplo, al puente de Vallecas, a la zona de San Diego, y lo podrá observar con sus propios medios. Es una agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Y dice usted que ha inventado de la derecha. Aquí no se trata de derecha ni de izquierda. Se trata de los derechos de las personas de bien. Don Ricardo, brutal la respuesta de la gente. Pues sí, la verdad es que había muchísimas más respuestas. Tenéis que entender que cuando un cargo público está negando la realidad de tantas personas, de tantas familias que además están viviendo un verdadero calvario, pues nos hace reaccionar incluso de formas que no debemos, porque no nos exalta el que nos nieguen, el que intenten derivar el foco hacia otra cosa que es más política que social, que es lo que nos está pasando a todos. Luis, te escucha el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Vamos a ver. El problema de la ocupación no solo existe, sino que además está generalizado, y además es un problema que causa un sufrimiento inenarrable a las personas a las que les toca la mala suerte de que les ocupen una casa, bien ocupación, bien inquiocupación, y por tanto me parece de una absoluta falta de vergüenza que los ministros del gobierno nieguen la realidad. Y pues me supongo que el señor Bravo tendrá datos más que de sobra para comentar los datos de las ministras. Yo solo digo una cosa: la negación de la realidad a lo único que conduce es a que al final la gente en las urnas tome represalias contra quienes niegan la realidad, y estamos viendo en toda Europa cómo la negación de determinadas realidades conduce a la aparición de nuevos partidos. ¿Tenemos esos datos? ¿Existen esos datos, don Ricardo, sobre el número de afectados? No hay datos. La verdad es que hay datos muy confusos. Sí tenemos, por ejemplo, recogido el número de denuncias relacionadas con la ocupación que publica el Ministerio del Interior, pero por algún tema que desconocemos este año no lo ha publicado. Lo hemos conocido a través de una pregunta parlamentaria del grupo Vox, y se habla de 17.200 ocupaciones, pero no se cuentan las inquiocupaciones. Un fenómeno que desde nuestra plataforma está suponiendo cerca del 80% de los afectados. ¿Y por qué lo denominamos inquiocupación? Porque en realidad es una ocupación, es el acceso a una vivienda sin tener el título correcto para poder habitarla, bien sea porque se ha caducado, porque se ha expirado el contrato o porque no se ha cumplido por el impago, por los motivos que sean, ¿no? Este fenómeno, auspiciado por el Real Decreto Antidesahucios, está haciendo que pequeños propietarios, que víctimas de la ocupación, tengan que estén manteniendo a sus verdugos, que son los que les están haciendo gastar los ahorros de los suministros, tener que pagar la hipoteca cuando está viviendo otra gente dentro, y todos estos datos no aparecen recogidos en ningún sitio. Y en nuestra plataforma supone cerca del 80% de los afectados. Por lo tanto, a esos 17.000 que publica el Ministerio, pues podríamos añadir pues 30, 40.000. Es que desconocemos cuáles son las cifras. Incluso podríamos subir muchísimo más.
Don Ricardo, el pasado miércoles, justo hace una semana, el gobierno, la parte socialista del gobierno, anunció una modificación en la ley para solucionar el tema de los ocupas. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Qué le ha parecido a su plataforma? Pues mire, lo primero nos sorprendió muchísimo porque acabamos de tener una reunión con el secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid y no nos había comunicado absolutamente nada. El día anterior, ¿vale?, de la publicación de estas enmiendas. Por lo tanto, nos suena primero que tiene un toque más electoralista que funcional. Segundo, leyendo la letra pequeña, vuelven a aparecer las familias vulnerables que entendemos que necesitan recursos, pero volvemos a repetir que si no se los pone el gobierno, no se lo tiene que poner ningún pequeño propietario. Es una responsabilidad del gobierno buscar esos recursos. Por lo tanto, ¿cuánto de porcentaje va a suponer de lucha contra la ocupación o de acción directa para evitarla? Pues calculamos que entre un 20 y un 30% como mucho del total de la ocupación en España. Y totalmente insuficiente, por supuesto. Con el tema de la inquiocupación, a mí hay una cosa que me parece especialmente escandalosa, que es lo de hacer caridad con el dinero de otros. Se supone que hay una serie de normas que protegen a las personas vulnerables, entre comillas, que no pagan a su inquilino, entonces hay mucha mala gente que se acoge a ese tipo de normativa para no pagar a su inquilino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Vamos a ver, si hay personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler, pues tendrá que ser responsabilidad de las administraciones darle a esas personas una solución habitacional, pero no tiene el inquilino por qué asumir él la caridad del Estado para con esas personas que son vulnerables. Es que me parece tan sangrante esa injusticia. Y mi pregunta al señor Bravo va en el sentido de hasta qué punto han sido las normas especiales emitidas durante la pandemia para prohibir las ocupaciones, los desalojos, los que han disparado la inquiocupación hasta los niveles tan alarmantes que está usted diciendo. Pues desde el punto de vista de la plataforma hay un solo motivo de la existencia de la inquiocupación. Siempre ha existido, siempre ha sido residual, se han utilizado los mecanismos judiciales y en cierto tiempo ha funcionado, pero es debido exclusivamente a la aprobación de los decretos antidesahucios y sus prórrogas lo que ha aumentado exponencialmente la inquiocupación, porque es una ley que permite el no pagar el alquiler ni los suministros sin edie, sin necesidad de presentar toda la documentación relacionada con tu familia. Piensa que el requisito económico es no cobrar 3 veces el sprint, creo que se llama, ¿no? Eso estamos hablando de cerca de 1.700 euros. Por lo tanto, hay muchísimas familias que no están cobrando ese dinero y pueden ser declaradas vulnerables. Y solo por ese hecho pueden dejar de pagar los alquileres y pueden dejar de pagar los suministros, sin edie. Don Ricardo, me da mucho apuro no poder emitir todos los testimonios que nos han llegado, pero sí quiero emitir todos los que podamos. Escuchemos más, Isaac, por favor. ¿Que no existe el problema de la ocupación? Pues yo tengo una inquiocupa viviendo en mi casa gratis total desde hace 2 años y medio, gracias al dichoso decreto. Que los propietarios ya pagamos suficientes impuestos para que ustedes solucionen los problemas, que para eso cobran y bastante bien. Que me diga a mí entonces las personas que vivan en mi casa 2 años sin mi consentimiento, porque ellos pueden estar dentro y yo tengo que estar pagando un alquiler para no estar viviendo en la calle. 32 meses con inquilinos que no pagan absolutamente nada, ni rentas ni suministros. Los pequeños propietarios somos el escudo social del que este gobierno saca tanto pecho. Ni podemos recuperar nuestra propiedad, ni podemos dejar de pagarles los suministros. Nos están robando con el amparo del gobierno. Todas estas personas que dicen que la ocupación no es un problema, yo lo que haría es decirles que se vinieran una semanita a mi casa, que tengo en mi planta, soy la única que está legal, por así decirlo, porque todos los demás son pisos de banco y claro, están
todos ocupados, pero todos ocupados porque las mafias los han ido revendiendo por ahí y claro, cada mes o cada 2 meses se van cambiando el piso, destrozan las casas, hacen lo que les da la gana, ponen la música como quieren y cuando quieren, y encima, para más desgracia, tengo enfrente justo de mi piso un narcopiso. Hay muchísimas peleas, muchísimas movidas, están con armas todo el día y que da un miedo eso tremendo, impresionante todos los problemas que hay y el miedo que paso yo en mi propia casa. Entonces, para esto, por favor, que se lo digan a las personas que piensan que la ocupación no es un problema, ¿vale? Entonces, yo les invito a cambiarme su casa una semanita y entonces luego les preguntamos a ver si es un problema o no. Don Ricardo, le agradezco mucho que ayude usted a toda esta gente, por lo menos a decir en voz alta que no se lo están inventando, que el drama que están sufriendo no es una ficción, no es una mentira, es una realidad. Bastante es que no se solucione, pero si encima dicen eso es cosa tuya, te lo estás inventando, el dolor debe ser el doble, ¿no? Es tremendo, Dieter. Mira, fíjate, somos nosotros los que tenemos que agradecer, porque gracias a programas como el tuyo, a medios que están cercanos a nosotros, podemos hacer contrarréplica. Hace unos meses ni siquiera podíamos hacerlo, porque no teníamos hueco en el espacio informativo, porque se nos seguía considerando como bulos y alarmas sociales. Es verdad que hemos luchado mucho, no estoy yo solo, hay muchísima gente detrás, muchísimos afectados y intentándose mover, intentando contactar con cada uno de los cargos políticos que hay en todos los ayuntamientos de España para hacer ver que la realidad es esta, que por mucho que digan 2 ministras, ¿vale?, la realidad se impone y se está imponiendo y se va a imponer más todavía, y que independientemente de lo que digan vamos a seguir luchando, porque nuestros derechos tienen que aparecer en algún lado, porque somos ciudadanos que vivimos en un país democrático, un país de derecho, y ese derecho es el que estamos buscando. Luis del Pino, como pilar de esta casa de radio, tenemos que seguir con esta gente a muerte. Tenemos que seguir con ellos denunciándolo todas las semanas, Luis, que es verdad que hay veces que pues ya lo hemos contado muchas veces, ya lo hemos denunciado muchas veces. Es que se le está destrozando la vida a muchísimas personas. Cuando se habla del tema de la ocupación, todo el mundo parece tener asumido que los dueños de los pisos son gente ultramillonaria o bancos. No es verdad. Muchísima gente con muy pocos recursos está en la mismísima ruina por culpa de este gobierno canalla. Bueno, y te diría una cosa. Y al que le han ocupado la casa de al lado, que es de un banco que no se sabe quién, de la Sareb y tal, no sé cuántos, dices, si yo soy el vecino de un ocupa, también se lo cambio a la que dice que no existe el problema, don Ricardo. Pero, Dieter, fijaros que es que, ¿sabes lo que pasa? Además hay como un error en el planteamiento de todo el tema de la ocupación, porque se piensa que cuando uno recupera la vivienda, se acaba el problema. O cuando uno recupera la paz, lo que te dejan. se acaba el problema. Claro. Efectivamente, o sea, es tremendo la deuda que se acarrea, que nadie se hace responsable y que por ley hemos tenido que asumir. Es tremendo la cantidad de daño emocional y psicológico que se nos queda de descrédito de este Estado de Derecho que no encontramos por ningún lado. Es tremendo la cantidad de secuelas físicas que llegamos a tener, trastornos del sueño, alguna parálisis que han provocado a alguna de nuestras compañeras, y eso queda ahí, nadie se hace responsable de ello. Nos ha venido un problema sobrevenido sin haberlo elegido, a veces impuesto, y nadie se hace responsable. Y cuando recuperamos, parece que la idea de triunfo tiene que abordar nuestra vida, y no es así. Seguimos en la misma depresión porque acarreamos los destrozos, los gastos, el daño psicológico, el descrédito sobre este Estado, etcétera, etcétera. Sinceramente es un proceso durísimo, tanto en la modalidad de allanamiento como en usurpación, como en inquiocupación, y realmente necesitamos ayuda. La estamos pidiendo a todas las administraciones. Nadie todavía
ha creado ni una sola medida para que podamos revertir alguna de las consecuencias que tiene la ocupación sobre nuestras vidas. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, muchas gracias, mucho ánimo. Gracias a vosotros. Y aquí siempre. nos tiene. Muchas gracias, Dieter. Gracias, Luis. Creo que era necesario que, ante las afirmaciones de dos miembros del gobierno diciendo que el problema no existe, la gente que tiene ese problema, las decenas de miles de personas que tienen ese problema, le dijeran a Irene Montero y a Yolanda Díaz: véngase usted a mi casa y me lo cuenta. Juanma Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Dieter. ¿Te alegra? ¿Querías decir algo, Luis del Pino? Sí, es que solo Luis del Pino... invitar a la gente. Mañana 6 de octubre a las 7 de la tarde en la Fundación Universitaria Española, calle Alcalá 93, se presenta el documental La Diada, una historia crítica, elaborado por el grupo de historiadores constitucionalistas Historiadors de Cataluña. Nosotros siempre con el poder, ¿has visto, sí, siempre, Juanma? Siempre. Nosotros siempre con el poder. No sé cómo lo hacemos. Siguiendo la ola. No sé cómo lo hacemos, es nosotros verdad, vamos siguiendo la corriente. Todos van por allá, nosotros por allí. Por el otro lado, bueno. donde tenemos que estar. Para eso Federico montó esta radio. Hombre, naturalmente. Sino para hacer la pelota al poder. Exactamente. Nos vamos a casa. Tienes al experto en fútbol y en madridismo de Es Radio delante. No te amilanes, Juanma. No me temblará el pulso. Quiero decirle a Luis del Pino que... ¿Qué tal Angelotti? Angelotti, o sea, vamos a ver, el Madrid ha jugado 40 minutos en los que yo he visto el mejor fútbol que se puede ver ahora. ¿Qué dices? Bueno, ha sido una apisonadora. Se ha puesto 2-0. Si no has podido ver el segundo gol del Real Madrid, de verdad. Juanma, ¿ves algún monitor encendido? Es una forma de hablar. Ah, sí, no he visto ninguno, pero ¿qué pasa? Míralo luego. ¿Golazo? Espectáculo, golazo. ¿De quién? Coral, de Vinicius, pero Coral, una jugada Coral, ¿vale? Mía. Sin embargo, luego... Si me estáis escuchando en casa, grabadme el partido. Claro, luego le echas para atrás. Claro, por eso. Llega una vez el Shakhtar, gol de Zubkov. Además ha sido un buen gol. Sí. 2-1. Bueno, pues ahí el Madrid se va al descanso, no lo encaja bien. La note. Iba 2-1 ahora mismo el marcador, lo que era una... Ha terminado ya el partido, ¿no? Sí. Ha terminado ya, perfecto. sí. Lo que era una víspera de mucho, pues se ha quedado en poco, pero en realidad el Madrid en su grupo... Hay que ganar, aunque sea por penalti injusto, hombre, ya está, 2-1, pues ya está. Tiene usted razón, don Luis. Tiene usted razón, si es que no le puedo quitar la razón. Y abundando en eso, decir que como hay que ganar, aunque sea de penalti injusto en el último minuto, el Real Madrid se ha puesto con 9 puntos, el Shakhtar tiene 4, el Leipzig tiene 3, el Celtic tiene 1, de forma que es fácil. Hecho. Y luego el desastre del Sevilla, la situación kafkiana del Sevilla, con Sampaoli viajando ya... Es que al Sevilla, Luis del Pino, porque tú sé que de vez en cuando te despistas, el Sevilla está entrenado por Julen Lopetegui, pero es que el Sevilla ha contratado a otro... Claro. Pero para que vea cómo Julen Lopetegui entrenaba hoy y se fuera. Y yo creo que si el Sevilla llega a ganar 4-1, la dirección del Sevilla hubiera tenido un problema. No creo que hubiera tenido un problema porque habría sido igual. Exactamente igual. ¿Y cuánto han quedado entonces? Pues 4-1 pero al revés. A 1-4. 1-4, sí. ¿En Sevilla? Sí. Entonces, vamos a escuchar una entrevista que le hacía Mónica Marchante antes del partido a Monchi. Sí. Monchi, de verdad, te lo digo de verdad, es poco presentable. Es poco presentable. Yo creo que cuando uno cree que no es el director deportivo solo, sino que es el director deportivo, el presidente, el entrenador, el defensa central, el ídolo de la afición, el portero, el populista, el no sé qué. Monchi, bájate un poco. Bájate un poquito. Un segundo. ¿Vale? ¿Crees que a Monchi se le ha subido Luis del Pino? Hombre, la diferencia entre Angelotti y Monchi es que Angelotti nunca se lo cree. Otros, pues mira... Bueno, pues vamos a escuchar a Monchi, que a diferencia de Angelotti, efectivamente se lo ha creído excesivamente. ¿Pero cómo acierta este tío? Escúchame. No, porque él va a lo seguro. Me parece inteligente, va a lo seguro. Bueno, Xabi Alonso, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. Me he hecho del Bayer Leverkusen. Vale. ¿Y alguna cosa más que te tenga que contar? Bueno, sí, que el City ha ganado de un modo aplastante. Sí. ¿Cuánto vamos a agradecer a Mbappé que Haaland no esté en el Madrid? 2 goles de Haaland al que Guardiola ha sustituido en el descanso diciendo, hombre, para un poco. Y luego
Benfica y PSG iban empate a 1. Es que, como siempre me meto aquí... Sí, pero escucha, bueno, es que es tu labor. El gol del PSG de Messi, un buen gol, el típico gol de Messi, que recibe y con la zurda la mete al palo largo, un golazo. Se nota que hay mundial. Sí, Dita. sí, Dita, eso se nota que hay mundial. En fin. Bueno, Luis del Pino, ¿algo que decirle a tu amigo Juanma Rodríguez? Que todas las noches no me pierdo el primer palo, hombre. Correcto, yo también le escucho a usted.